Mi nombre es Jacob Peterson y tengo 65 años. La historia que voy a contarte no trata sobre el duelo, trata sobre una guerra. Comenzó una semana después de enterrar a mi esposa, con quien compartí 40 años de mi vida. Mi hijo y mi nuera me llamaron para una reunión de herencia. Se sentaron frente a mí, en la sala de juntas que se había construido con mi sudor y el alma de mi esposa, y me hicieron su petición. Mi nuera, Brenda, sonrió con una frialdad más dura que un invierno en Chicago y dijo: «Ahora que la vieja se fue, firmarás la compañía a nombre de mi esposo y aprenderás a valerte por ti mismo». Yo también sonreí, porque lo que ella no sabía era que mi abogado estaba a punto de entrar, no con un testamento, sino con un sobresellado. Un documento que revelaría un secreto guardado durante 40 años y que haría arder su mundo hasta los cimientos. Si tú también crees que la lealtad se gana, no se hereda, dale me gusta y suscríbete, porque querrás ver cómo termina esto. La aparición de Kenji Ishiawa fue como dejar caer un bloque de hielo en un vaso de whisky. La sala, que ya era fría, se volvió gélida. Brenda le lanzó una mirada fugaz, un destello de molestia cruzó su rostro perfectamente maquillado. No lo esperaba. Aquel debía ser su ataque sorpresa, rápido, limpio, contra un anciano en duelo. Kenji, qué sorpresa, dijo con sarcasmo. No sabía que esta reunión familiar necesitaba asesoría legal. Manteniendo la voz plana, sin emoción, respondí: «Esto no es una reunión familiar, Brenda. Tú misma acabas de dejarlo claro. Esto es un asunto de negocios. Y Kenji es el abogado de la empresa». Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. «Y siempre está presente en las reuniones importantes». Kenji asintió de manera profesional, sin decir una palabra. Dejó su maletín de cuero junto a la silla, pero permaneció de pie, una presencia silenciosa e imponente. Sabía que su papel en ese momento era ser testigo. Mi hijo Ryan se movió incómodo en su asiento. «Papá, lo que Brenda quiso decir fue». Brenda lo interrumpió sin siquiera mirarlo. «Lo que quise decir está perfectamente claro, Ryan. No lo compliques». Volvió a mirarme, ahora sin sonrisa, con la mirada depredadora de una ejecutiva al acecho. «Jake, seamos prácticos. Carol ya no está. El corazón de esta empresa se ha ido. La gente necesita estabilidad. La junta, los inversionistas, los empleados, todos necesitan ver una línea clara de sucesión. Ryan ha sido el director de operaciones durante 10 años. Este es el paso lógico. Es lo que Carol habría querido, que la compañía que construyó quedara en manos de su hijo. Su legado». ¿Su legado? Tuvo la osadía de usar esa palabra. De invocar el nombre de Carol para justificar su codicia. Una oleada de ira me subió al pecho, pero la contuve. Enojarme ahora sería perder. Carol me había enseñado eso: nunca dejes que te vean sudar. Deja que te vean pensar. Miré a mi hijo. ¿Eso piensas tú, Ryan? ¿Crees que tu madre querría que entregara todo lo que ella y yo construimos apenas una semana después de su funeral? Él tragó saliva, evitando mis ojos. Yo solo estoy pensando en la estabilidad de la empresa, papá. La gente está preocupada. Mamá siempre decía que la familia iba primero. Sí, Carol siempre decía eso. Pero para ella, familia significaba lealtad, respeto y trabajo duro, no privilegio disfrazado de derecho de nacimiento. Los miré a los dos, sentados ahí, con su ropa cara, en aquella sala revestida de madera que costó más que la primera casa que Carol y yo compramos. Entonces un recuerdo me golpeó con tanta fuerza que casi me deja sin aire. Carol y yo, 40 años atrás, sentados en el suelo de nuestro pequeño apartamento alquilado, esparciendo facturas sobre la alfombra, tratando de averiguar cómo pagarlas todas. Recordé el olor a grasa de camión que no se iba de mis manos después de 16 horas de trabajo, conduciendo el único camión viejo que teníamos. Lo compramos con una segunda hipoteca de una casa que apenas podíamos pagar. Las manos de Ryan,
nunca han sostenido nada más pesado que un palo de golf. Respiré hondo, volviendo al presente. ¿Por qué tanta prisa, Brenda? Pregunté. La pregunta pareció descolocarla. Esperaba una pelea, no una duda lógica. No es prisa, replicó demasiado rápido. Es ser decisivos. El mercado no espera al duelo, Jaque. La competencia verá tu vacilación como debilidad. Necesitamos un líder fuerte, no alguien distraído. Pronunció esa última palabra con una repugnante falsa compasión. ¿Distraído? Arqueé una ceja. Estaba enterrando a mi esposa. Eso no es distracción, Brenda, se llama ser humano. Deberías intentarlo alguna vez. El ambiente se tensó. Ryan parecía querer desaparecer. Los ojos de Brenda se entrecerraron, su máscara comenzaba a resquebrajarse. Sabes perfectamente a lo que me refiero, espetó. Tienes 65 años. Estás cansado. En los últimos meses, mientras Carol estaba enferma, descuidaste la empresa. Todos lo vieron. Los informes no mienten. Y ahí estaba su carta bajo la manga. Había estado preparando esto durante meses, esperando el momento exacto en que mi esposa exhalara su último aliento. Su frialdad era escalofriante. Me puse de pie, apoyando las palmas sobre la mesa brillante. Sentí el peso de 40 años en esa madera. He dado toda mi vida por esta empresa, dije con voz baja pero firme. Estuve aquí cuando solo teníamos un camión y un sueño. Estuve aquí cuando conseguimos nuestro primer gran contrato. Estuve aquí cuando casi quebramos en 2008. Y estuve aquí, sosteniendo la mano de la mujer que lo construyó conmigo, hasta su último día. Y no me arrepiento de un solo segundo. Clavé la mirada en Brenda. No voy a ninguna parte. Sigo siendo el director ejecutivo y presidente de Peterson Pratt. Ryan seguirá siendo el director de operaciones. Y eso es definitivo. Me giré hacia mi abogado. Gracias por venir, Kenji. Era una despedida. Kenji asintió y empezó a guardar su maletín. Brenda se levantó de golpe, furiosa. No puedes hacer esto. La Junta. La interrumpí. Poseo el 51% de las acciones con voto, Brenda. Yo soy la Junta. Esta reunión se ha terminado. El silencio cayó como una losa. Brenda me miró con un odio tan intenso que casi resultaba admirable. Su seguridad se había evaporado, dejando solo la furia cruda de una depredadora privada de su presa. Bien, siseó con veneno. Juega a eso, viejo. Ya veremos cuánto duras cuando la Junta vea tus últimos informes de desempeño. Eres un fósil, Jaque, y los fósiles pertenecen a los museos, no a la silla del director. Se dio la vuelta y salió dando un portazo, arrastrando a un Ryan mudo y desconcertado tras ella. El estruendo de la puerta resonó en la sala vacía. Me quedé solo. El peso del duelo por mi esposa, que ya creía insoportable, se mezcló ahora con el amargo sabor de la traición. Me dejé caer en la silla, sintiendo de golpe cada uno de mis 65 años. Brenda tenía razón en una cosa, estaba cansado. Pero se equivocaba en todo lo demás. No era un fósil. Y esto no era el final. Era el comienzo de una guerra. Una guerra que Carol, en su sabiduría, ya me había preparado para ganar. No volví a casa después de esa reunión. No podía. El silencio de esa casa, la que había compartido con Carol durante 30 años, me habría aplastado. En su lugar, conduje hasta un pequeño café, tenue y tranquilo, en una zona donde Brenda jamás pondría un pie. Olía a libros viejos y a café quemado. Perfecto. Empieza revisando proveedores o consultores contratados sin mi aprobación directa, le dije a Kenji. Cuentas nuevas abiertas en los últimos 18 meses. Quiero saber con quién hablan, a quién pagan. Me recosté, el asiento de vinilo crujiendo bajo mi peso. Brenda cree que soy un fósil. Que estoy tan perdido en mi dolor que no veo lo que hace.
Quiero que uses eso. Déjala pensar que soy débil. Mientras planea su coronación, quiero que tú construyas su horca. Kenji asintió, tomando nota sin hacer preguntas. 20 años siendo mi abogado le bastaban para saber que, cuando daba una orden así, la guerra ya había comenzado. Mientras escribía, mi mente se fue lejos. Vi el rostro de Carol con total claridad, como si estuviera a mi lado. Recordé una conversación un año atrás, en el porche de casa, viendo el atardecer. Yo acababa de aprobar una nueva campaña de marketing que Ryan y Brenda habían propuesto. Me sentía orgulloso de él. Pero Carol estaba callada, con un leve ceño de preocupación. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté. Ella me miró, con esos ojos que podían ver a través de cualquiera. «Es Brenda», dijo en voz baja. «No confío en ella, Jake». Suspiré. Era un viejo debate. «Solo es ambiciosa, Carol». «Eso es bueno». «Motiva a Ryan». Ella negó despacio. «No, es más que ambición». Ella mira a Ryan y no ve a un esposo. Ve una acción bursátil. Mira a Peterson Frat y no ve un legado familiar. Ve un trofeo que quiere ganar. En su momento lo desestimé. Le dije que era demasiado dura, que solo estaba siendo una madre protectora. Ahora, sentado en ese café, sus palabras resonaban como una profecía. Ella lo había visto todo. Había visto al buitre en Brenda mucho antes que yo. Yo había estado ciego, cegado por mi amor de padre y mi deseo de tener paz familiar. Ella no fue dura. Fue perspicaz. Y la había defraudado por no escucharla. Una ola de arrepentimiento me golpeó el pecho. Pero el arrepentimiento no ganaría esta guerra. Kenji levantó la vista de su cuaderno, serio. «Empezaré de inmediato, Jake. Seré discreto. No lo verán venir». Asentí, con voz más dura de lo que pretendía. «Hazlo. Asegúrate». Esto era por Carol. No permitiría que la mujer que vio a mi hijo como una acción heredara el imperio que mi esposa ayudó a construir. Protegería su legado, aunque tuviera que destrozar a mi propia familia para hacerlo. 3 días pasaron en una niebla de rutina forzada. Fui a la oficina, firmé papeles, asistí a reuniones, asentí ante gráficas que no significaban nada. Cada rostro que veía era una pregunta. ¿Esa persona era leal? ¿Sabía lo que Brenda y Ryan tramaban? Toda la empresa, mi vida entera, se sentía como territorio enemigo. Dormía en mi despacho, sobre un sofá de cuero que aún conservaba el aroma de los papeles viejos y del perfume tenue de Carol. No podía dormir en nuestra habitación. Aún no. El 4.º día, sonó el teléfono. Número privado. Era Kenji. Su voz, al otro lado, era pura frialdad. «Jake, encontré algo. Es grave». Me enderecé de golpe. «¿Qué tan grave?», pregunté con la voz ronca. Oí el sonido de papeles. Una empresa fantasma registrada en Delaware. Se llama BR Consulting. B de Brenda. R de Ryan. La arrogancia me abofeteó. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Tan seguros estaban de que yo era un león dormido al que podían robar sin miedo. Apreté el teléfono hasta oír crujir el plástico. «Continúa», Kenji explicó con la precisión de un cirujano. Durante los últimos 22 meses, BR Consulting había estado enviando facturas mensuales a Peterson Frat. Cargos por servicios intangibles, análisis de mercado, optimización logística, asesorías estratégicas. Cada factura justo por debajo del límite que requería mi firma personal, un monto que Ryan, como director de operaciones, podía aprobar solo. Mi propio hijo era la llave que abrió la caja fuerte. Los reportes que supuestamente entregaron no existen, continuó Kenji. Revisé con los jefes de departamento. Nadie ha oído hablar de esa empresa. Nunca recibieron nada. Son servicios fantasmas, Jake. Solo una tubería para drenar dinero. Cerré los ojos,
con náuseas. No era simple codicia. Era una traición profunda, meticulosa, planeada a largo plazo. Mientras yo acompañaba a Carol a quimioterapia, mientras le tomaba la mano mientras dormía, ellos redactaban facturas falsas. Le robaban a ella. A nosotros. ¿Cuánto, Kenji? Pregunté apenas en un susurro. Necesito saber cuánto valió su traición. Silencio. Luego su voz, lenta, pesada. El total transferido a BIR Consulting en los últimos 22 meses es de $812.450. El número flotó en el aire, obsceno. Más de $800.000. Recordé a Carol mirando un informe trimestral un año atrás. Fruncía el ceño. Esta tarifa de consultoría parece alta, Jaque, me había dicho. Yo la había ignorado. Vi la firma de Ryan y le respondí. Es la nueva firma que contrató Ryan. Dice que vale cada centavo. La vergüenza me quemó la garganta. Ella lo había visto. Como siempre. Y yo no la escuché. ¿Dónde fue a parar el dinero? Pregunté, ya con voz de acero. El dolor comenzaba a transformarse en algo más afilado. La cuenta está registrada a un apartado postal, dijo Kenji. Pero seguí las transferencias. Un pago inicial para una casa de vacaciones, un chalet en Aspen, Colorado. Otro para un Porsche 911 nuevo, registrado a nombre de Brenda. Aspen. Un Porsche. No estaban ahorrando, estaban viviendo una fantasía financiada con el sudor de mi esposa. Se reían de nosotros. Me levanté y miré por la ventana las luces de Chicago. Quiero más, Kenji, dije con voz baja y helada. Quiero todo. Cada dólar. La escritura de la casa, el título del coche, los extractos de las tarjetas, todo. Un cronograma con cada compra hecha con ese dinero robado. Ya estoy en ello, Jaque, respondió. Considéralo hecho. Colgué. Me quedé mirando la ciudad durante un largo rato. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una furia fría y justa. Las reglas habían cambiado. Ya no era una disputa de oficina. Era una escena del crimen. Y yo había dejado de ser la víctima. Los $800.000 fueron un golpe, pero no el final. Era solo un síntoma. Brenda era codiciosa, sí. Ryan era débil, también. Pero Carol. Carol había sentido miedo antes de que el robo llegara tan lejos. Su preocupación iba más allá del dinero. Necesitaba entender qué sabía ella. Y Kenji, con todo su rastreo financiero, no podía darme eso. Solo había una persona que había estado allí, viéndolo todo. María Sánchez, la enfermera privada de Carol. Fui hasta su casa, en Pilsen. Una casita de ladrillo con un pequeño jardín lleno de rosas. Un mundo completamente distinto al frío acero de mis oficinas. La encontré allí, cuidando sus flores. Al verme, sus ojos, que siempre brillaban, se llenaron de tristeza. Era una mujer de unos 60 años, con rostro bondadoso y arrugas marcadas por la risa, pero ahora, cansadas. Se secó las manos en el delantal y me abrazó con fuerza. Un abrazo más real que cualquiera que había recibido en semanas. Jacob, dijo con la voz quebrada, lo siento tanto. Ella era una luz. Nos sentamos en su porche, tomando té de manzanilla que insistió en preparar. Durante un rato, solo hablamos de Carol. No de la empresaria. De la mujer. La que amaba las novelas policíacas malas. La que tarareaba canciones de Frank Sinatra desafinada mientras se concentraba. La que conocía los nombres de todos los nietos de María y preguntaba por ellos cada día. Ella te adoraba, María, le dije con la voz temblorosa. Eras más que su enfermera. Eras su mejor amiga. Los ojos de María se humedecieron. Y ella fue la mía, susurró. En esos últimos meses hablamos de todo, la vida, la muerte, nuestros hijos. Me miró, con la mirada de alguien que lleva un peso que no puede callar.
Estaba tan orgullosa de ti, Jacob, de cómo construiste todo desde la nada. Pero también estaba preocupada. Mi corazón se aceleró. Esto era todo. ¿Preocupada? Le pregunté con suavidad, sin querer ahuyentarla. ¿Por qué? Vaciló María, retorciendo el pañuelo entre las manos. Miró hacia su regazo. Me hizo prometer que no diría nada. No quería causarme más dolor. Ya cargabas con demasiado. María, me incliné hacia adelante, las manos entrelazadas sobre la mesa entre nosotros. Pase lo que pase, necesito saberlo. Brenda y Ryan están intentando quedarse con la empresa, dijo. Dicen que no estás capacitado para dirigirla. Dicen que es lo que Carol habría querido. La cabeza de María se levantó de un tirón. La tristeza fue sustituida por una rabia feroz que me sorprendió. ¿Qué? Jadeó. Eso es una mentira. Una maldita mentira. Se aferró a la cruz que llevaba al cuello. Estaba preocupada por ellos. Tenía miedo de lo que harían después de que ella se fuera. Ahora respiraba con fuerza. Su lealtad a Carol vencía la promesa de silencio. En los últimos 2 meses cambió, dijo. Se volvió reservada. Empezó a tener llamadas privadas con tu abogado, el señor Ishikawa. Me hacía salir de la habitación. Me pidió que le trajera cajas viejas del ático, papeles de la empresa, libros contables, cosas de años y años. Yo pensé que solo revisaba recuerdos. Los ojos de María se llenaron otra vez de lágrimas. Pero no era rememorar. Era una investigación. Se quedaba despierta hasta tarde con una lupa repasando esos documentos antiguos. Se cansaba, pero no se detenía. Seguía murmurando, no cuadra. Simplemente no cuadra. La sangre se me heló. Había estado investigándolos. Mientras moría, usó sus últimas fuerzas para buscar la verdad que presentía pero que aún no podía probar. Y yo la presioné. ¿Encontró lo que buscaba? María negó con la cabeza, el rostro envuelto en confusión. No lo sé. Nunca me lo dijo. Se puso en pie de pronto, su expresión temerosa, como si rompiera un juramento sagrado. Me hizo prometer. Dijo, María, si pasa algo, si se mueven contra él, y si Jaque alguna vez necesita saber toda la verdad, quiero que le des esto. Entró en su pequeña casa, oí cómo se movía, cómo abría un cajón, sus pasos dudosos. Salió un momento después con la mano apretada. Abrió la palma y dejó sobre la mesa entre nosotros una sola llave pequeña y ennegrecida. No era la llave de una casa, parecía la llave de una caja de seguridad. No se la des a menos que esté en problemas, me dijo. Estará sufriendo. No quiero aumentar su dolor si no hace falta. Pero si tiene que luchar, esto será su escudo y su espada. Esas fueron sus palabras exactas, Jacob. Miré la llave. Tan pequeña, tan insignificante. Pero noté su peso, el peso del amor de mi esposa y su previsión. No solo sospechaba. Había estado planeando. Había dejado un rastro para mí, unas migas que seguir desde más allá de la tumba. Dijo que sabrías dónde pertenece, susurró María. Dijo que era de una caja vieja que guardaba en el First National Bank del centro. Una caja que abrió antes de que ustedes se casaran. Saqué la llave, su metal frío mordía la palma. Una caja de antes de nuestro matrimonio, un secreto que Carol había guardado más de 40 años. La pelea ya no era solo por dinero. Se trataba de una verdad que Carol había protegido con su vida, y yo estaba a punto de desenterrarla. Gracias, María, dije con la voz quebrada. No sabes lo que has hecho. Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dios te bendiga, Jacob. Ahora ve y lucha por ella. A la mañana siguiente, llegué al First National Bank en la calle La Salle justo cuando abrían. La llave pesaba en mi bolsillo, una pequeña pieza de metal que cargaba con el peso de toda una vida. Una mujer de aspecto severo, con traje azul marino, me condujo a la bóveda. El aire era frío,
estéril y silencioso, solo se oían nuestros pasos sobre el mármol y el clic mecánico de la enorme puerta circular de la cámara acorazada. Me llevó hasta una pared de cajas de acero cepillado e indicó una pequeña cerca del fondo. «Esta es la caja 31B», dijo con voz sin emoción. Se abrió en 1979, antes de que conocieras a Carol. Un pavor helado me recorrió. ¿Qué me había ocultado desde el principio? Me dejaron solo en una pequeña sala privada para revisar. Solo yo, un escritorio, una silla y la pesada caja metálica. Las manos me temblaban al sacar la llave ennegrecida. Encajó a la perfección. Introduje mi propia llave del banco, las giré y escuché un pesado clic satisfactorio. La cerradura cedió. Saqué la caja larga y estrecha. Pesaba más de lo que esperaba. La puse sobre el escritorio y la miré en silencio. Esto era todo, la espada y el escudo, la verdad completa que Carol temía darme. Levanté la tapa. No había forro de terciopelo, ni joyas brillantes, ni fajos de billetes. Solo papeles. Hojas amarillentas que olían a polvo y tiempo. Mis ojos recorrieron el contenido, el corazón me latía en el pecho. En la parte superior había una pequeña fotografía descolorida de una joven Carol, una que nunca había visto, hermosa, pero con una tristeza imposible. Debajo, un manojo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida, y bajo ellas dos documentos con apariencia oficial. Tomé el primero. Era un certificado de nacimiento. Se me cortó la respiración. El nombre era Ryan Peterson, mi hijo. Pasé el dedo por las líneas hasta el espacio de los padres. Padre, Jacob Peterson. Y en la línea de la madre el nombre escrito con tinta de máquina no era Carol. Era un nombre de una vida que enterré hace 45 años. Un nombre que jamás pensé volvería a ver. La sangre se me volvió hielo. No tenía sentido. Entonces vi el segundo documento, papeles de adopción fechados 6 meses después, transfiriendo legalmente todos los derechos parentales del niño Ryan Peterson a una tal Carol Chernovit. En el fondo de la caja, casi oculto, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Reconocí la letra de Carol en la primera página. Era la caligrafía amplia y esperanzada de la joven que yo empezaba a amar. El fraude, los $812.450, todo eso se desvaneció de mi mente. Este era el secreto de verdad, y estaba a punto de leerlo en sus propias palabras. Me temblaban las manos al abrir el pequeño libro. La primera página estaba fechada el 10 de abril de 1983, apenas 2 meses antes de que nos casáramos. Su escritura era la caligrafía optimista de la mujer de la que me estaba enamorando. Empecé a leer y mi mundo se volcó. Hoy supe, escribió, Jaque, mi Jaque, el hombre con el que voy a construir mi vida, tuvo un momento de debilidad, un error, un estúpido error borracho hace 9 meses que podría haber perdonado. Podría haber gritado, llorado y haberlo superado. Pero ya no es solo un error. Ese error tiene un nombre. Se llama Ryan. Tiene un hijo con una mujer de su pasado. Una mujer que juró que no significaba nada. Una mujer que apareció hoy en su puerta con un bebé. Me faltó el aire. Recordé ese día, el pánico animal. Le dije a Carol que era una mentira, un chantaje. Le mentí. La vergüenza me oprimió el pecho. Él me mintió. La siguiente entrada, unos días después, tenía la tinta más oscura, presionada con más fuerza. Se quedó en nuestra cocina y me mintió a la cara. Dijo que ella estaba desesperada, que el niño no era suyo. Pero vi sus ojos. Jaque es mal mentiroso. Supe que me decía lo que yo quería oír, no la verdad. Hice algo de lo que no estoy orgullosa. Lo seguí. Lo seguí hasta un complejo de apartamentos en mal estado en el lado sur. Lo vi darle un fajo de billetes. Y vi a la madre, rota, delgada, con ojos tan huecos que parecían agujeros. Y luego vi al bebé, pequeño, envuelto en una manta sucia. No era solo un error. Era una persona.
un ser diminuto e inocente. Es mi hijo. Es hijo de Jake. Y lo crían en un lugar sin esperanza. La visión me nubló. Tuve que secarme los ojos. Nunca supe que ella había hecho eso. Creí que lo había solucionado, pagado a la mujer y que había desaparecido. Fui un tonto, un joven arrogante. La entrada de una semana después decía, lo confronté hoy. Le dije que lo sabía. Nunca vi a un hombre quebrarse así. Se vino abajo delante de mí. Confesó todo, la vergüenza, la estupidez, el miedo. Tenía terror de perderme. Y en ese momento, al verlo derrumbarse, mi ira se evaporó. No desapareció, cambió. Se volvió una tristeza terrible y pesada porque tenía que tomar una decisión que definiría el resto de mi vida. Podía irme. Abandonar a este hombre que amaba y que me traicionó, y tendría la razón. O podía quedarme. Perdonar lo imperdonable. Criar al hijo de otra mujer como si fuera mío. Fui a verla de nuevo, a la madre sin Jake. Hablé con ella. No lo quiere. No de verdad. Quiere dinero. Quiere otra vida. Miró a ese hermoso bebé y solo vio una losa alrededor de su cuello. Y en ese momento supe que no era hijo de ella. Era mío. Hoy tomé mi decisión. Senté a Jake. Le dije mis condiciones. Adoptaremos al niño. Pagaremos a la madre. Ella firmará y desaparecerá para siempre. Y Ryan será nuestro hijo. Mi hijo. Lo criaremos, lo amaremos y le daremos la vida que merece. Pero hay una condición, una que no romperé jamás. Nunca, jamás sabrá la verdad. Nunca sabrá que es producto de la mayor vergüenza de mi esposo. Solo sabrá que es mi hijo y que lo amo. No lo hago por Jake ni por mí. Lo hago por el niño. Construyo nuestra familia sobre el cimiento del perdón. Haré de esto nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Lo amaré con tanta intensidad que la mentira se convierta en verdad. Será mi hijo. Las páginas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, papeles de adopción y luego alegría, entradas sobre sus primeros pasos, su primera palabra, mamá, que había rodeado y subrayado 3 veces. El diario rebosaba del amor de Carol por él, un amor tan puro y absoluto que en mis 40 años nunca dudé de él ni por un segundo. No solo la había adoptado, la había reclamado con un amor más poderoso que la sangre. Leí durante 1 hora, los dedos siguiendo su letra. Cerca del final, había una entrada de apenas 5 años atrás, después de la boda de Ryan y Brenda. Brenda, no sé sobre esta chica. Hay algo duro en ella, algo calculador. Veo cómo mira a Ryan, no con amor, sino con ambición, como si fuera un escalón. Me preocupa. Es buen chico, mi chico, pero es blando. Nunca ha tenido que pelear por nada. Me aseguré de eso. Tal vez lo hice demasiado blando. Tal vez al protegerlo de la verdad olvidé enseñarle a verla en los demás. Cerré el libro. Temblaba el cuerpo, no de rabia, sino de una reverencia profunda y desgarradora. La mujer que amé durante 40 años, la que lloré la semana anterior, era un gigante. Su capacidad de amor y perdón me superaba. No solo perdonó mi traición, tomó mi mayor vergüenza, mi secreto más profundo, y lo convirtió en nuestra familia. Construyó toda nuestra vida sobre un acto de gracia imposible. Y ahora el propio hijo que ella salvó, el que ella amó como suyo, estaba del lado de una mujer que quería destruir todo lo que ella había construido. El robo de los $812,450, todo quedaba encima de esto. Una traición sobre una ofrenda que yo ni siquiera sabía que existía. Me quedé en la fría y silenciosa bóveda del banco con el diario sobre el pecho. Por primera vez desde el funeral, lloré. Lloré por su fuerza. Lloré por mi ceguera. Y lloré por el hijo que estaba a punto de perder. Pasé los 2 días siguientes encerrado en el banco, leyendo una y otra vez las palabras de mi esposa. Su diario permaneció sobre el escritorio de caoba en mi despacho, un testigo silencioso de aquel acto de amor de 40 años. Lo cogía y trazaba su letra con las yemas de los dedos,
tratando de comprender la magnitud de su sacrificio. La casa dejó de ser solo vacía, estaba llena del fantasma de una verdad que nunca supe. La tercera tarde, sonó el timbre, un sonido seco e impaciente que cortó mi contemplación. Supe quién era antes de mirar la cámara de seguridad. Abrí la puerta y Brenda se coló sin mediar palabra, el rostro como una tormenta. Ryan la siguió, con cara de adolescente llevado a la oficina del director. —¿Qué demonios es esto, Jaque? —bramó Brenda en el vestíbulo, dándose la vuelta sin saludo. Ni siquiera se molestó en fingir cortesía. Mi American Express corporativa fue rechazada en Nordstrom. ¿Te haces idea de lo humillante que es? Ryan, con cara de apenado, intervino. Papá, algunas de mis cuentas están congeladas también. La oficina de Kenji mandó un memo. No podemos aprobar la compra de la nueva flota. Ni siquiera la nómina del Departamento de Logística de la Costa Oeste. ¿Qué está pasando? Brenda dio un paso adelante con desdén. Esto es tu jueguito, ¿no? Perdiste en la junta y ahora vas a quemar la empresa por despecho. ¿Ese es tu gran plan para hundir a Peterson Frat y quedarte sin nada? A Carol le daría asco lo que le haces a su memoria. La escuché disparar sus acusaciones, no sentí nada. La rabia que debería haber sentido, la furia ante su atrevimiento, no estaba. La verdad del diario había consumido la ira y la había reemplazado por una tristeza profunda y cansada. No los vi como villanos, sino como niños ignorantes jugando con cerillas en una casa empapada de gasolina. Dejé que terminara su arenga, permitiendo que aquellas palabras feas quedaran colgadas entre nosotros, rebotando en el vestíbulo de techos altos que Carol había diseñado. Cuando por fin se quedó sin aire, con el pecho subiendo y bajando, giré lentamente la mirada y fijé los ojos en Ryan. Mi hijo, el niño al que Carol había amado con tanta fuerza que reconfiguró toda su vida. Cuando hablé, mi voz fue baja, pero pareció adueñarse de todo el aire de la habitación. Solo estoy protegiendo el legado de tu madre. Brenda soltó una risita incrédula. Su legado es la empresa, viejo senil. No la miré. Ni siquiera reconocí que hubiese hablado. Mantuve la mirada clavada en Ryan. Todo su legado, repetí despacio, dejando que cada palabra cayera con su propio peso. La parte que conoces y la que no. Dejé que el silencio se estirara, dejando que la implicación calara entre nosotros. Luego solté el golpe, una pregunta que también era un arma. ¿Estás seguro de que sabes cuál es ese legado, hijo? El efecto fue instantáneo. Fue como si hubiera hablado en dos idiomas a la vez. El rostro de Brenda se contrajo primero en confusión y luego en pura rabia. ¿Qué se supone que significa eso? Deja de hablar en acertijos. ¿Qué estás ocultando? Pero Ryan no la escuchó. Solo me miraba fijamente, de pronto pálido. La palabra legado le había golpeado de un modo en que jamás podría golpear a Brenda. Para ella, era sinónimo de dinero y poder. Para él, era su madre, la mujer que le leía cada noche, la que lo cuidó cuando tuvo gripe, la mujer cuyo funeral acabábamos de celebrar. Mi pregunta había esquivado su codicia y alcanzado algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Un destello de duda genuina, quizá incluso una punzada de culpa, cruzó su rostro. Estaba pensando en su madre, de verdad pensando en ella, y se daba cuenta de que no tenía respuesta. Sostuve su mirada un segundo más. Las cuentas están bajo una revisión administrativa temporal, dije, con el tono frío y desapegado de un director ejecutivo. Es un procedimiento estándar recomendado por el asesor legal para proteger los activos de la compañía durante un periodo de transición de liderazgo. Es solo negocio. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi despacho. Y ahora, si me disculpan, tengo mucho trabajo. Los dejé de pie en el vestíbulo. Brenda, echando humo y sin palabras, Ryan, perdido y completamente confundido. No necesitaba indicarles la salida. El poder en la sala había cambiado, total e irrevocablemente. No habían venido a acorralar a un viudo en duelo. Habían entrado en un campo minado que ni siquiera sabían que existía.
Y yo acababa de mostrarles la primera trampa. La ventaja psicológica que gané en el vestíbulo era un punto de apoyo. Pero sabía que Brenda no retrocedería. Era como una serpiente acorralada, solo se volvería más venenosa. Era hora de dejar de jugar a la defensa. Era hora de tender la trampa. A la mañana siguiente, envié el correo. Era una obra de arte de guerra corporativa, breve, frío y absolutamente oficial. Era una citación para una reunión de emergencia del Consejo de Administración de Peterson Frat a celebrarse en 24 horas. El punto del orden del día aparecía así de simple: revisión de la conducta operativa ejecutiva y de las responsabilidades fiduciarias. Era una declaración de guerra. Podía imaginar a Brenda leyéndolo, con una sonrisa triunfal extendiéndose por su cara. Lo vería como una señal de debilidad, el último movimiento desesperado de un rey acorralado. Pensaría que era lo bastante tonto como para pelear en su terreno, frente a las mismas personas a las que seguramente llevaba meses envenenando contra mí. Pasaría el día preparando sus argumentos, alineando sus informes de desempeño, lista para pintarme como un fósil emocional, un viudo incapaz de liderar. Se prepararía para una pelea de sala de juntas. No tenía idea de que caminaba hacia una emboscada. La mañana de la reunión elegí mi traje con cuidado, un carbón oscuro que Carol me compró en nuestro 35º aniversario. Decía que me hacía ver poderoso. Hoy necesitaba ese poder. Al anudar la corbata, no vi a un hombre cansado y de luto en el espejo. Vi a un soldado. No me vestía para una reunión. Me ponía una armadura. Estaba en la sala de juntas una hora antes. Los observé en el feed de seguridad mientras cruzaban el vestíbulo del edificio que yo había levantado. Brenda iba al frente, paso firme y seguro, como un tiburón deslizándose por aguas conocidas. Sonreía, asentía a los empleados, interpretando el papel de reina en espera. Ryan iba medio paso detrás, con su expresión ya conocida de ansiedad y arrogancia prestada. Parecía un hombre conducido a una batalla que no sabía si podía ganar, pero demasiado asustado para cuestionar a su general. Cuando entraron, el murmullo de los otros 4 consejeros murió al instante. Yo ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, mi lugar. Kenji a mi derecha, con el maletín abierto y una pila ordenada de 6 gruesas carpetas encuadernadas con espiral justo delante. Cada carpeta, un clavo para su ataúd. La sonrisa confiada de Brenda vaciló apenas un instante al ver la escena. La sala estaba fría. La atmósfera, estéril. No era la confrontación caótica y emocional para la que se había preparado. Era un procedimiento clínico y organizado. Me miró, con una pregunta en los ojos. Le devolví la mirada con una calma inescrutable. Se sentaron. Ellos creían venir a escenificar un golpe. Aún no lo sabían, pero la reunión no era un debate. Era una sentencia. Dejé que el silencio se estirara durante 10 segundos. Miré la mesa pulida y luego levanté los ojos despacio. Miré a cada miembro del consejo, uno por uno. Mike Sullivan, mi primer chofer, hoy jefe de toda nuestra operación en la costa oeste. Sarah Jenkins, nuestra directora financiera desde hacía 20 años, tan aguda que encontraba un error de redondeo en el presupuesto federal. David Lee y Tom Fletcher, 2 de los primeros inversionistas que creyeron en Carol y en mí cuando no éramos nada. No eran solo consejeros. Eran familia. O eso creí. Por último, miré a Brenda. Tú querías esta reunión, empecé con voz baja pero firme. Has estado diciendo que no soy apto para liderar, que estoy distraído, que soy un fósil. Crees que es hora de un cambio. Así que, por favor, Brenda, el piso es tuyo. Cuéntanos lo que piensas. Era una trampa. Y nadó directo hacia ella. Enderezó la espalda, puso una mirada compasiva y ensayada para los demás y lanzó su discurso preparado. Gracias, Jake. Y quiero decir que todos estamos de duelo contigo. Carol era el corazón de esta empresa, por eso esto es tan difícil. Durante 10 minutos expuso un caso hecho de medias verdades y jerga corporativa.
Señaló reuniones perdidas, reuniones a las que no asistí por estar junto a la cama de Carol. Destacó decisiones retrasadas, decisiones que pospuse para acompañar los últimos días de mi esposa. Pintó el cuadro de una compañía a la deriva, dirigida por un hombre anclado en el pasado. Un hombre que había perdido el filo. Necesitamos un líder fuerte y con la mirada clara para guiarnos, concluyó, posando una mano perfectamente manicura en el brazo de Ryan. Ryan tiene la visión. Tiene el empuje. Y es lo que Carol habría querido. La implicación pesó en la sala. Los consejeros se mostraban incómodos, mirándome y mirando sus notas. Ryan se sentó ahí, hinchado bajo sus halagos, un rey marioneta. Brenda sonreía, triunfante. Creyó haber ganado. Creyó que el debate trataba sobre mi competencia. Dejé que su sonrisa flotara un instante. Luego me volví hacia Kenji. Kenji, dije, cortando la tensión, tienes la palabra. La sonrisa de Brenda desapareció. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es un asunto del consejo, no legal. Esto, respondí inclinándome hacia adelante, es por completo un asunto legal. Kenji se puso de pie. Abrió las 6 carpetas encuadernadas. Buenos días, dijo con voz neutra, casi de juez. He preparado un informe para cada uno. Es el resultado de una auditoría interna de 2 semanas, ordenada por el director ejecutivo. Deslizó una carpeta frente a cada consejero. Le dio una a Ryan. Le dio una a Brenda. Si pueden ir a la página 1, y también dirijan la vista a la pantalla principal. El proyector cobró vida. La primera imagen era un logo simple, una B y una R entrelazadas. Debajo, BIR Consulting LLC. El rostro de Brenda se quedó rígido, un ajuste mínimo, un endurecimiento junto a los ojos, pero lo vi. Ryan, en cambio, palideció de forma visible. Miró la pantalla, luego la carpeta, luego a mí, con un pánico animal naciente. BIR Consulting, comenzó Kenji, es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware hace 22 meses. Clic siguiente diapositiva, el documento de registro. Los agentes registrados y únicos propietarios, continuó, son Brenda Peterson y Ryan Peterson. Sarah Jenkins dejó escapar un pequeño y agudo suspiro. Kenji, ¿qué es esto? Vayan a la página 3, dijo él, imperturbable. Están viendo la primera de 22 facturas presentadas por BIR Consulting a Peterson Fratt. La pantalla se llenó con una factura por $45,000. Servicio prestado, asesoría de estrategia logística. Como notarán, dijo Kenji, el monto está justo por debajo del umbral de $50,000 que requiere la firma del director ejecutivo. Una cantidad que puede aprobar el director de operaciones por sí solo. Clic, la siguiente factura, 42,000, análisis de tendencias de mercado. Clic, 48,000, informe de optimización de cadena de suministro. Clic, clic, clic. Durante 5 minutos desfiló factura tras factura, todas por servicios vagos e intangibles, todas firmadas y aprobadas con la firma digital de Ryan. Señor Sullivan, dijo Kenji, mirando a Mike, ¿recibió usted algún informe de optimización de cadena de suministro de BIR Consulting? Jamás oí de ellos, gruñó, con el rostro en un rojo peligroso. Señora Jenkins, se volvió Kenji a la directora financiera, ¿nuestro departamento de marketing recibió algún análisis de tendencias de esta entidad? Sarah ya hojeaba el informe, pálida. No, dijo, la voz temblando de rabia. Esto es fraude. ¿Pero a dónde fue el dinero? Preguntó David Lee, uno de los inversores. Pasen a la sección 4, dijo Kenji. La ruta del dinero. El estado de cuenta de BIR Consulting apareció, entradas desde Peterson Fratt y luego las salidas. Exhibición A, dijo, transferencia por $250,000, fechada el 12 de marzo de este año. Clic siguiente diapositiva, una escritura de propiedad. Ese dinero fue el pago inicial de esto, un chalet de 5 dormitorios en Aspen, Colorado.
La propiedad está a nombre exclusivo de Brenda Peterson. Brenda se puso de pie de un salto. Esto es un atropello. Es una inversión inmobiliaria legítima. Información financiera privada. Fue comprada con fondos robados a la compañía, replicó Kenji, plano, lo que la convierte en asunto de la compañía. Clic. Exhibición B. Transferencia por $160.000, fechada el 1 de junio. Siguiente diapositiva, registro vehicular. Pago íntegro de un Porsche 911 2023, también registrado a nombre de Brenda Peterson. Hijo de... Mike Sullivan empezó a levantarse con los puños cerrados. Le puse una mano en el brazo y volvió al asiento, resoplando como toro. Brenda se descomponía. La cara encendida, la voz chillona. Eran bonos por desempeño, compensación por nuestra consultoría. Ryan los aprobó. Todo es perfectamente legal. ¿Legal, señora Peterson? Kenji afiló la voz. Cuando usa esos fondos para pagar más de $75.000 de deuda personal de tarjetas. Clic, estados de cuenta, grandes almacenes, joyería. Y finalmente, exhibición C. El saldo restante de la cuenta de BIR Consulting, $42.000, fue transferido hace 2 días, el día después de nuestra última reunión, a esta cuenta privada de ahorro de alto rendimiento. Proyectó el extracto. Cuenta conjunta de Ryan Peterson y Brenda Peterson. Kenji dejó la imagen unos segundos. Luego puso la última diapositiva, un solo número en tipografía negra enorme. $812.450. David Lee se quedó sin palabras. Solo miraba a Ryan. Ryan se había derrumbado por completo. Ni miraba la pantalla. Estaba blanco, con las manos temblándole a la vista. Parecía un niño. Era consultoría, balbuceó. Brenda dijo que era estándar, una management fee. Ella manejaba todo. Tú firmaste las aprobaciones, Ryan, escupió Sarah Jenkins, con desprecio. Cada una. Brenda, viendo a su marioneta deshacerse, intentó un último ataque. Señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Él hace esto. Lo retuerce todo. Es un viejo rencoroso, intenta incriminarnos porque ha perdido la cabeza. Está de duelo. Es incompetente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Yo había permanecido en silencio durante toda la presentación. Dejé que su acusación flotara. Miré el número en la pantalla, 800.000. Miré a mi hijo, incapaz de sostenerme la mirada. Luego la miré a ella, mi nuera, con la cara convertida en una máscara grotesca de rabia y pánico. Me incliné hacia adelante, junté las manos sobre la mesa y hablé con voz baja, llena de una tristeza fría y nítida más aterradora que cualquier grito. En algo tienes razón, Brenda. Yo estaba de duelo. Hice una pausa, la sala contuvo el aliento. Kenji, ¿puedes volver a la cronología de las facturas? Clic, las fechas aparecieron, marzo, abril, mayo, junio, julio. Mientras mi esposa, dije, bajando la voz, estaba en una cama de hospital, enterándose de que le quedaban semanas de vida, ustedes emitían facturas por análisis de tendencias de mercado. Señalé la transferencia de abril. Mientras yo le sujetaba la mano y la escuchaba decir que tenía miedo, ustedes enviaban el anticipo de su casa en Aspen. Señalé la factura de junio. Y la semana en que la trajimos a casa para cuidados paliativos, la semana en que no dormí, la semana en que vi apagarse a la persona más fuerte que he conocido, ustedes firmaban el cheque de su Porsche nuevo. Me puse de pie. La sala era un silencio mortal. Incluso Brenda estaba muda, con la boca entreabierta y la sangre desaparecida del rostro. Miré a Ryan. Esto, dije, con una pena que él no podía comprender, es el legado que estabas intentando proteger. Mis palabras cayeron en un silencio tan hondo que parecía un peso físico. Mike Sullivan miraba sus propios puños blancos sobre la mesa. Sarah Jenkins se tapaba la boca, los ojos llenos de una mezcla de compasión y absoluto asco, fijos en Ryan.
David Lee y Tom Fletcher parecían aturdidos, incapaces de procesar una traición tan fría. Brenda seguía de pie, la boca a medio abrir, pálida. La máscara de ejecutiva poderosa había caído, dejando el rostro desnudo y feo de una ladrona común sorprendida en el acto. Y Ryan, mi hijo, por fin me miró, con lágrimas desbordándole los ojos. No parecía un director de operaciones de 40 años. Parecía de 5, un niño que acaba de romper el jarrón favorito de su madre y sabe que está en un problema terrible. Papá, susurró una vocecita patética. Yo no sabía. No sabía las fechas. Ella manejaba todo. Yo solo firmé. Brenda, al verlo desmoronarse, volvió en sí, pero su rabia se había transformado en pánico. Se volvió contra él, siseando veneno. Tú sabías. Débil, patético. Te encantó el dinero. Te encantó el coche que te compré. No te atrevas a cargarme esto. Yo no, sollozó él, tapándose la cara. Pensé que eran bonos. Era un espectáculo patético y repugnante, marido y mujer despedazándose para esquivar la cuchilla. Había visto suficiente. Basta, dije. Mi voz no fue alta, pero cortó como un bisturí. Callaron. Miré a los consejeros. Han visto las pruebas presentadas por el señor Ishikawa. Han oído los testimonios. Los hechos son claros. $812.450 de fondos de la compañía fueron transferidos fraudulentamente a una empresa fantasma propiedad del director de operaciones y su esposa. Volví la mirada a Ryan, aún con la cara hundida entre las manos. Como presidente de este consejo, someto a votación 3 mociones. Mike Sullivan golpeó la mesa con la palma abierta. Los vasos saltaron. ¿Votación? Gruñó, morado de furia. Al diablo la votación. Déjame echarlos yo mismo. Esto es una vergüenza para la memoria de Carol. Una vergüenza, asentí, levantando la mano. Pero todo se hará por el libro. Todo oficial. Así se restablece el orden. Miré a Sara. Sara, ¿algo que añadir antes de proceder? Tomó aire con dificultad y apartó la mano de su boca. Miró directo a Ryan. Yo te ayudé a contratar, Ryan, dijo con furia helada. Te vi crecer. Carol estaba tan orgullosa de ti. Presumía de ti, de tu MBA, de lo listo que eras. Negó con la cabeza, los ojos llenándose de lágrimas de rabia. Esto que has hecho no es solo robo, es profanación. Dejaste que esta mujer, escupió la palabra, mirando a Brenda, te llevara de la nariz para robar el legado de tu madre mientras moría. Dios, Ryan, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? Ryan lloró más fuerte, los hombros sacudiéndose. Me erguí. Moción 1. Propongo que el Consejo despida de inmediato a Ryan Peterson por falta grave, incumplimiento del deber fiduciario y fraude corporativo. Efecto inmediato. La segundo, rugió Mike Sullivan antes de que terminara. ¿A favor? Todas las manos se alzaron excepto las de Ryan y Brenda. ¿En contra? Pregunté al silencio. Brenda solo me miró con ojos muertos. La moción queda aprobada por unanimidad. Ryan Peterson deja de ser empleado de Peterson Pratt. No hice pausa. Moción 2. Propongo que el Consejo prohíba de forma inmediata y permanente la entrada de Brenda Peterson a todas las propiedades de Peterson Pratt y que se revoquen todos sus accesos y cuentas corporativas, con efecto inmediato. La segundo, dijo Sarah Jenkins, con voz de hielo. ¿A favor? De nuevo, todas las manos se alzaron. La moción queda aprobada por unanimidad. Brenda parecía aturdida. Entendía lo que estaba ocurriendo. No era solo un despido. Era una excomunión. Finalmente, dije, moción 3, propongo que el Consejo autorice a nuestro asesor legal, el señor Kenji Ishikawa,
a emprender todas las acciones civiles y penales disponibles contra Ryan Peterson y Brenda Peterson para recuperar los $812.450 más daños y a cooperar plenamente con la Fiscalía en la inevitable acusación. La secundo, dijo Tom Fletcher, severo. ¿A favor? Todas las manos se alzaron. La moción queda aprobada por unanimidad. Estaba hecho. En menos de 3 minutos, sus vidas tal como las conocían habían terminado. Brenda me miraba con la cara convertida en una máscara vacía de shock. La realidad de lo ocurrido le caía encima: el dinero, la casa, el coche, los cargos, la cárcel. Ryan seguía llorando, un niño roto de 40 años. Pulsé un pequeño botón en la consola. Daba aviso a seguridad en el vestíbulo. Kenji, dije, por favor, entrega las carpetas de evidencia a los guardias cuando lleguen. Ellos escoltarán a los señores Peterson fuera del edificio. La puerta se abrió y entraron 2 agentes de seguridad uniformados. Eran hombres grandes, y su presencia volvió la sala pequeña, muy real. Jaque. Papá, por favor, susurró Ryan, levantando la mirada, con la cara hecha un desastre de lágrimas. No hagas esto. Lo siento. Lo siento tanto. Lo miré. Mi hijo, el niño al que Carol había salvado. El niño al que yo crié. Y sentí un océano vasto de lástima y asco. Él, lo siento, no devuelve el dinero, Ryan, dije plano. Y mucho menos honra la memoria de tu madre. Tomaste tu decisión. Firmaste los papeles. Asentí a los guardias. Ya no son empleados ni invitados. Acompáñenlos, por favor. Uno avanzó hacia Ryan y el otro hacia Brenda. Ella, en un último e inútil gesto de desafío, agarró el bolso. No me toquen. Yo camino, escupió. Salió con la cabeza en alto, una reina en su fantasía incluso en la derrota absoluta. Ryan, en cambio, ni siquiera pudo ponerse en pie. El guardia tuvo que levantarlo con firmeza y cuidado por el brazo. Papá, sollozó en un último ruego desesperado. Le di la espalda. No podía mirarlo. Me planté frente a la ventana, contemplando la ciudad que Carol y yo habíamos construido. Escuché cómo se lo llevaban, sus sollozos resonando por el pasillo hasta que la pesada puerta de la sala de juntas se cerró con un clic, dejándolos fuera de mi vida, fuera de su empresa para siempre. El desarme estaba completo. Tras ese clic definitivo, el silencio que inundó la sala fue absoluto. Un vacío más pesado y profundo que el silencio de mi casa vacía. Los otros consejeros, Mike, Sarah, David y Tom, fueron saliendo en silencio, uno a uno, posando una mano en mi hombro al pasar. Me ofrecieron su apoyo, con rostros sombríos y una mirada cargada de la misma sensación de ultraje. Kenji guardaba, eficiente, los últimos archivadores en su maletín, un profesional tranquilo que acababa de detonar una bomba y ahora recogía los restos. Yo me quedé sentado en la cabecera de la mesa minada por 40 años. Miré la silla vacía donde se había sentado Ryan y el vaso de agua volcado que tiró en su pánico. No sentí triunfo. No hubo oleada de victoria. Solo un enorme frío vacío y un cansancio que me calaba los huesos. Alcé la vista al número que seguía brillando en la pantalla del proyector, $812.450. Era una suma enorme, pero, de pronto, insignificante. Miré la cronología de las facturas. Marzo, abril, mayo, junio, y todo encajó. No eran robos aleatorios, sino un sendero de migas meticulosamente trazado. Carol, esto no había sido mi contraofensiva. Había sido la suya. Cada paso que di en las últimas 2 semanas, comprendí que no lo había dado solo. Seguí un mapa que ella me dibujó. Sus llamadas extrañas y reservadas a Kenji en sus meses finales. Su petición a María para que bajara del ático libros contables y papeles antiguos de la empresa. Su comentario casual, hace un año, de que las consultorías parecían demasiado altas. Su advertencia, que desestimé, de que Brenda veía a Ryan como una opción de bolsa. Ella lo vio. Vio la podredumbre mucho antes que yo. Sabía que iba a morir.
Sabía que el dolor me cegaría. Y sabía, mejor que nadie, que mi amor por Ryan era una debilidad que Brenda explotaría. Así que, en los últimos meses preciosos de su vida, mientras el cuerpo la traicionaba, su mente, brillante, afilada, increíble, trabajaba a destajo. No estaba recordando con papeles viejos, estaba construyendo un caso, preparando el terreno, reuniendo munición, metiéndola en una caja y dejando la llave a María. Me estaba preparando para la guerra que sabía que venía. Una guerra que tendría que pelear sin ella. Esta auditoría, las pruebas que Kenji halló, él no empezó de cero, siguió el mapa que ella dejó. Carol arregló mi desastre una última vez. Me armó desde la tumba. Miré su silla vacía, junto a la mía, y por fin entendí, no la estaba vengando, estaba terminando el trabajo que ella comenzó. La llamada no salió de mí. Salió de Kenji. Una semana después de la reunión del consejo, una semana de silencio ensordecedor, contactó al nuevo y, presumiblemente, carísimo abogado de ellos. Propuso una reunión, una última oportunidad. En su correo, para conversar los términos de separación y el litigio civil pendiente. Era una trampa con el cebo perfecto, y sabía que Brenda mordería. Conocía su mente. Era un ser transaccional, todo era negociación. Vería aquello como un salvavidas. Estaría convencida de que yo no querría la humillación de un juicio penal público. Padre demanda a su hijo por malversación, titulares horribles para la marca Peterson Frat. Creería venir a regatear, su silencio a cambio de mi misericordia. Intentaría usar su matrimonio con Ryan, su condición de madre de mi nieto, para esquivar la cárcel y quizá arrancar alguna indemnización. Ella aún pensaba que esto versaba sobre los 800.000. Aún creía tener una carta. Y Ryan. Ryan estaría ahí, un cascarón, arrastrado por la esperanza desesperada de ella. La oficina de Kenji estaba en la planta 50, una caja de cristal, acero y mármol gris sobre el río Chicago. Nada que ver con mi cálida madera de caoba. Aquel lugar era frío, estéril, imparcial. El escenario perfecto, e implacable, para lo que estaba por ocurrir. Yo ya estaba sentado en la cabecera de la mesa larga de cristal cuando los hicieron pasar. Kenji a mi derecha, erguido como el propio Skyline. Se abrió la puerta. Llegaron disminuidos. La semana no había sido amable. El traje poder de Brenda había cedido a uno menos afilado, de tienda. Maquillaje demasiado denso, una máscara frágil de desafío pintada sobre pánico animal. Ryan estaba peor, parecía un espectro, sin afeitar, ojos enrojecidos y hundidos. No me miró. Se dejó caer en la silla más alejada, intentando volverse pequeño, desaparecer en la tapicería cara. Brenda, en cambio, avanzó recta a la mesa y dejó el bolso con un golpe seco. Muy bien, Jaque, dijo, con voz quebradiza, forzando una fortaleza que ya no tenía. Ya te divertiste. Nos humillaste. Hiciste tu punto. ¿Estás listo para ser razonable? Intentó una mueca de burla. ¿Cuál es la oferta? No iremos a juicio. Firmaremos un acuerdo de confidencialidad. Arreglaremos un plan de pagos. ¿Qué hace falta para que esto desaparezca? La miré. No sentí nada. Ni ira ni odio. Solo una piedad honda por su ceguera total. Seguía regateando el precio de un coche usado sin darse cuenta de que estaba sobre una horca. No hay oferta, señora Peterson, dijo Kenji, cortando en seco. Esto no es una negociación. La seguridad impostada de Brenda vaciló. ¿Entonces qué es? Chilló. ¿Una última ronda para regodearte antes de enviar a tu propio hijo a prisión? Hablé por fin. Mi voz fue baja, pero vació el aire de la sala. Esto no va sobre el dinero que robaste, Brenda. Eso es otro asunto. Un asunto para la fiscalía. Asentí a Kenji, que colocó una nueva carpeta azul sobre la mesa. Esta reunión es sobre el testamento. Su rostro, máscara de bravuconería, por fin se quebró en confusión cruda.
El testamento, el de Carol. Era sencillo, escuchamos que era sencillo. Todo te quedaba a ti. Eso, dije, es lo que debías creer. Kenji, por favor. Kenji sacó unas gafas negras de lectura, gesto deliberado que dominó la sala. Se las puso. Abrió la carpeta. El sonido del papel grueso al pasar cortó el silencio presurizado. Comenzó, monótono, es el último testamento de Carol Chernovit Peterson. Ejecutado el 14 de agosto de este año. Ryan, que miraba sus manos, alzó la vista. Agosto, susurró. Eso fue 2 meses antes de que... 2 meses, repitió Brenda, aguda. ¿Firmó uno nuevo 2 meses antes? La vi recalcular, un testamento nuevo durante la enfermedad. Tal vez pensaba que Carol me había excluido o donado todo a caridad. Su mente no concebía la verdad. Este documento, siguió Kenji, revoca todas las disposiciones previas. Con su permiso, omitiré las cláusulas sobre efectos personales y pasaré al artículo principal. Ve al grano, escupió Brenda. Artículo 3, leyó. Todos los activos líquidos personales, legados en su totalidad a mi amado esposo, Jacob Peterson. Brenda exhaló un alivio casi triunfal, se recostó, forzó una sonrisa a Ryan. ¿Ves? Es lo mismo. Todo va para Jaque. Entonces, ¿a qué viene esta función, Jaque? Yo esperé. Sabía lo que venía. Kenji alzó un dedo, pidiéndole silencio. Eso fue el artículo 3. Ahora, artículo 4, pausó, mirándola por encima de las gafas. Se refiere a la participación de control en Peterson Frat Incorporated, el 51% de acciones con voto que heredó de su padre, el señor David Chernovit, y que, según su acuerdo prenupcial con el señor Peterson, son propiedad exclusiva y separada de ella. La sonrisa de Brenda se evaporó. ¿Propiedad separada? Oí el frío en su voz. Aquel porcentaje era intocable para mí o para Ryan. ¿Y la empresa? Balbuceó. Artículo 4, sección A, leyó. Todas las acciones se colocarán, tras mi fallecimiento, en una entidad de nueva creación llamada Peterson Legacy Trust. Leyó un párrafo denso sobre la estructura fiduciaria y fiscal. Brenda se retorcía, el pánico subiendo. Al punto. Casi gritó. Voy al punto, señora Peterson. Artículo 4, sección B, pausó largamente. Lo que mi clienta denominó la cláusula de la sangre. ¿La qué? Chilló, aguda. Kenji elevó un tono, como ante un tribunal, y leyó despacio, sílaba por sílaba. La participación de control de Peterson Frat, el citado 51%, solo podrá transferirse, total o parcialmente, desde el Peterson Legacy Trust a herederos que acrediten de forma definitiva, mediante prueba biológica y genética, ser de mi línea sanguínea directa. El silencio fue tal que se oyó el zumbido del aire acondicionado. Ryan quedó en blanco, no computaba. Era demasiado lento, demasiado aislado de la realidad para captar la implicación. Pero Brenda era distinta. Su rostro fue una tormenta de emociones en segundos. Confusión, miedo, realización desesperada. Miró a Kenji, a mí, a Ryan. Soltó una risita fea, cortante. ¿Una cláusula de sangre? ¿Qué es esto? ¿Una serie de fantasía? Eso solo significa que va a su hijo. Nuestro hijo, asentía, convenciéndose. ¿Verdad, Jaque? Es otra broma retorcida. ¿Un análisis? Bien, trae una aguja. Lo hacemos ahora. Ryan es su hijo. Es su único hijo. Esto no significa nada. La dejé despotricar 10 segundos más, cada vez más chillona, histérica. Aún creía estar a salvo. Aún creía que el hombre a su lado, la llave del cofre, era hijo de Carol. Kenji esperó, impasible. Cuando por fin se quedó sin aire, habló, peligrosamente tranquilo. Como guste, señora Peterson. Sacó un sobremanila sellado del maletín, el mismo del consejo, y lo dejó con un golpe blando. La señora Peterson,
dijo, era muy minuciosa. Previó esta contingencia. Y también sus resultados. La risa de Brenda sonó cristalina y rota. ¿Previó? ¿Dejó un mechón de pelo? Es absurdo. Ryan es su hijo. Kenji rompió el sello con calma, extrajo un informe de laboratorio. En sus últimas semanas, continuó, preocupada por el futuro de la empresa y ciertas discrepancias, autorizó, como parte de su planificación sucesoria, una auditoría genética completa de su línea directa. Aportó su propia muestra. Clavó la mirada en Ryan. Y, Ryan, solicitó una muestra tuya. ¿Recuerdas, hace unos 3 meses, cuando tu madre insistió en un chequeo ejecutivo completo en Northwestern? Dijo que estaba preocupada por tu salud. Ryan parpadeó. ¿Mi chequeo con el Dr. Evans? Sí, dijo que estaba preocupada por mi colesterol. Así es, dijo Kenji. Y, bajo una directiva médica privada, el laboratorio realizó un panel comparativo de ADN con su muestra. Quería confirmar su legado para que la cláusula de sangre fuera irrefutable. Desplegó el papel y leyó el resumen, sin dramatismo, lo que lo hizo más devastador. Conclusión. La muestra del señor Ryan Peterson y la muestra de la señora Carol Peterson muestran 0 marcadores genéticos compatibles con una relación madre-hijo. La probabilidad de maternidad es 0,00%. El mundo se detuvo. Ryan boqueó, sin sonido. Me miró suplicando que no fuera verdad. Brenda se quedó en blanco, aterradoramente vacía. ¿Qué? Susurró. ¿Qué significa? Me incliné, apoyando los antebrazos en el cristal. Dejé que mi voz cargara todo el peso de mi duelo, mi traición y mi piedad. Significa, la miré, que él no es su hijo. La mente de Brenda buscó un asidero. Pero, es tu hijo. Entonces, tú, tuviste una aventura, se aferraba a un relato que encajara. ¿Engañaste a Carol? Sí, dije, áspero. Una vez. Hace mucho. Antes siquiera de casarnos. Un estúpido error borracho de hace 45 años. Miré a Ryan, cuyo mundo se deshacía. Tu madre biológica no te quiso. Quiso dinero. Le pagué. Creí que ahí terminaba. Volví a Brenda, ya máscara de horror confuso. Pero Carol lo supo. Supo la verdad y me perdonó. Lo buscó. Lo adoptó legalmente. Lo crió. Lo amó. Dios lo amó como pocas madres. Lo hizo su hijo en todo lo que importa. Pero, y mi voz se volvió a cero, no pudo hacer de él su sangre. Y su testamento, el que escribió, se basa en la sangre, no en el amor. El golpe la hizo tambalear. No, jadeó. Entonces él no recibe nada. La empresa, él no recibe nada. No recibe nada del fideicomiso, confirmó Kenji, plano. ¿Y quién? Gritó, quebrada. ¿Quién lo recibe? Si no Ryan. ¿Quién? ¿Tenía otro hijo? ¿Un hijo secreto? La miré. Miré a mi hijo roto, meciéndose y susurrando no para sí. Teme este momento, pensé. Carol también lo supo. Y también lo planeó. La verdad, en su poder devastador y purificador, era el único camino. Tienes razón, Brenda, dije en voz baja. Él no era su único hijo. Brenda se quedó rígida. Me clavó los ojos. ¿Qué? La puerta de la sala se abrió. No estaba cerrada. Kenji lo había coordinado. Entró una mujer. 40 y tantos. Alta, segura. Cabello oscuro. Un rostro amable e inteligente. Y los ojos de Carol. La misma forma, la misma hondura, la misma inteligencia que atravesaba. Llevaba pijama verde de médico, bata blanca y estetoscopio. Parecía venir de planta. Nos miró, a mí, a Kenji y a las 2 personas rotas de la mesa. Su expresión, curiosidad profesional y una pena honda. ¿Quién demonios eres?
escupió Brenda. Esto es privado. Kenji se puso en pie, formal. Brenda Peterson. Ryan Peterson. Permítanme presentarles a la doctora Ann Wayace, cirujana cardiotorácica con doble certificación, actualmente en el Hospital de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Dejó que el título flotara. Y además, remató, la hija biológica de Carol Chernovit Peterson, la niña que dio en adopción a los 19 años, mucho antes de conocerte, Jake. Y, desde esta mañana, la única heredera biológica verificada del Peterson Legacy Trust. Ella es la nueva propietaria del 51% de Peterson Frat. El nombre quedó suspendido. Doctora Ann Wayace, hija de Carol, la verdadera heredera. El rostro de Brenda se deshizo en cámara lenta. Boqueó, pero su voz chillona había muerto, solo salió un suspiro seco. Miró a la doctora, a esa mujer serena en sus crabs, y su mente se quebró. La existencia misma de Ann era una realidad imposible para su relato. No, susurró. No, mientes. Es un truco, Jake. La contrataste. Es una actriz. Es una conspiración. Fraude. Demandaremos. Exigiremos una prueba. No hará falta, dijo Kenji, con la frialdad de un verdugo. La doctora Wayace fue localizada por la propia señora Peterson hace más de 6 meses. Se conocieron, se reconciliaron y coordinaron toda la transición del legado. La prueba de ADN que confirma a la doctora Wayace como hija biológica de Carol está certificada y anexada al testamento. Es blindado. No hay nada que litigar. Esa palabra, blindado, fue el último impacto. El pánico de Brenda se desinfló. Toda su pelea, su veneno, su ambición, se evaporaron en un aliento roto. Se derrumbó en la silla, huesos de gelatina, cabeza entre manos, hombros sacudiéndose. No era llanto de duelo, era el sollozo seco y feo de la pérdida absoluta, el sonido del jugador que apostó todo a un pleno y ve a la casa llevárselo. Perdió el dinero. Perdió la empresa. Perdió el futuro. No era nada. Y Ryan no se movió. No reaccionó a la entrada de Ann. Siguió clavado en el primer golpe. Ella no era mi madre. Se mecía, ojos abiertos y vacíos, mirando el vidrio tras de mí. Susurraba, no para nosotros, para sí, no era mi mamá, no era real. Un hombre de 40 años, director de operaciones, marido. Y, en ese instante, un niño aterrorizado perdido en un bosque que no entiende. No solo le arrebataron el mundo, se lo revelaron como una mentira vivida 40 años. Brenda perdió su fortuna. Ryan, su alma. Estaban destruidos. Y la guerra había terminado. El después no fue rápido, pero sí absoluto. La justicia, aprendí, no es un rayo, es una máquina lenta y trituradora. La demanda civil para recuperar los $812.450 era un hecho. Kenji la presentó antes de que Brenda y Ryan salieran del garaje. Pero solo era el principio. Tal como prometió, entregó el caso, meticuloso, a la fiscalía. En menos de un mes presentaron cargos penales, gran hurto, conspiración para defraudar y múltiples delitos de fraude electrónico. Con amenaza de cárcel y cuentas congeladas, la verdadera naturaleza de Brenda emergió. 0 lealtad, 0 nosotros. Se volvió contra Ryan como animal acorralado, pidió el divorcio de inmediato, alegando que era la víctima, coaccionada por un marido débil. Su divorcio fue una guerra breve y fea entre dos ratas que se ahogan. Ella salió con nada salvo sus honorarios. La casa de Aspen y el Porsche se incautaron y liquidaron para cubrir parte del daño. Quedó exactamente como empezó, con nada salvo su veneno y un expediente penal pendiente. Ryan fue distinto. Estaba roto. No peleó. Se declaró culpable de todos los cargos. Su confesión fue un susurro patético en el tribunal. Había perdido a su madre, a su esposa y a su identidad en semanas. No le quedaba nada por lo que mentir. Con su cooperación total, quizá, el ruego silencioso de un padre por clemencia,
El juez fue benévolo, evitó la cárcel. Recibió 5 años de libertad condicional, 2000 horas de servicio comunitario y un plan de restitución que pagará el resto de su vida. Perdió el trabajo, el dinero y el nombre. A los 40, se vio obligado a un empleo humilde en un almacén logístico, aprendiendo por fin lo que es el trabajo real en las manos. No fue victoria, fueron consecuencias. El consejo quedó satisfecho. El cáncer fue extirpado y la empresa, a salvo. Pasaron unos meses. El invierno de Chicago se deshizo en una primavera fresca y esperanzadora. Caminé por el depósito de Peterson Frat, el rumor de los camiones, sonido familiar y reconfortante. Pero no iba solo. A mi lado, la doctora Ann Wayace. Había volado para la reunión trimestral del consejo. Hablábamos, al principio con cautela, ahora con más soltura. Éramos dos desconocidos unidos por el fantasma de una mujer a la que los dos amamos de modos distintos. Estaría tan orgullosa de ti, le dije, la voz algo áspera. De lo que haces, salvar vidas. Ann sonrió, pequeña y triste, tan parecida a Carol que me dolió el corazón. Ella me dijo que estaba orgullosa de ti, respondió suave. Dijo que eras el único hombre que había conocido capaz de construir un imperio con sus manos y conservar el alma. Tuve que detenerme, una oleada de emoción me anegó. Ann se detuvo conmigo, mirada amable. No pretendía dirigir la empresa, su trabajo, su vocación, estaba en Filadelfia. Acordamos con el consejo contratar un nuevo director ejecutivo profesional, mientras ella presidiría como nueva presidenta, protegiendo el legado de su madre desde la distancia. Ella era la inteligente. Ella planeó todo esto, logré decir. Salvó su empresa. Y creo que también me salvó a mí. Ann miró el gran logo azul de Peterson Frat en el lateral del almacén. Nos salvó a todos, Jaque, dijo. Nos dio la oportunidad de construir algo nuevo, basado en la verdad. La miré, mi hija. Una mujer increíble a la que apenas estaba empezando a conocer. El duelo seguía ahí, un dolor sordo que nunca se irá del todo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no era lo único que sentía. Sentí paz. Sentí esperanza. El legado de Carol no estaba solo en acero y hormigón. Estaba aquí, a mi lado. Y apenas comenzaba. Esta historia nos deja una lección poderosa. Un legado erigido sobre el engaño y la prerrogativa es una casa de naipes condenada a caer. La verdadera fortaleza no está solo en lo que construyes, sino en la sabiduría para protegerlo. El poder último de Carol no fue únicamente su inmensa capacidad de perdón, sino su mirada clara. La verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento que perdura. La codicia y la traición tienen su momento, pero siempre quedan desnudas ante los hechos fríos y contundentes, demostrando que la integridad es la única herencia que realmente importa. ¿Cuál crees que fue el movimiento más poderoso de Carol? ¿Aquel acto increíble de perdón de hace 40 años o su jugada final en el testamento? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que la verdad siempre encuentra camino, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias como esta.